Comte. Claude Bernard, que lo enseñamos en epidemiología. Claude Bernard era un señor aristocrático, mírenlo aquí posando, así como estaba el compañero ahora, pero este sí despierto para la pintura, con unas condecoraciones, y financiaba los estudios de Comte, y por eso hay una gran relación entre el método científico y el método epidemiológico que surge para esa época, que entonces estaba impregnado de la noción unicausal de causa y efecto. Eso era solamente anecdótico. Y miremos ahora cuál es la contrincante primera y madre que dice al ruedo para debatir con el positivismo. Es la hermenéutica. Es como esas palabras que uno puede utilizar cuando quiere insultar a alguien. ¡Ay, qué hermenéutica! ¡Ay, qué madre hermenéutica! ¿Qué es eso? Hay que buscar en el Google o en el diccionario qué es la hermenéutica. La hermenéutica nace, tiene su origen mucho más atrás en los teólogos que quieren descifrar e encontrar el significado de las escrituras. Entonces la hermenéutica nace gracias a que los teólogos de la época decían, pero ¿qué quiso decir San Lucas, San Juan, San Marcos? ¿Qué quiso decir? Entonces la hermenéutica va a ser esa disciplina que quiere buscar lo que significan las palabras escritas. Nace para los métodos, para los escritos teológicos, pero luego por contigüidad se va a transmitir a otras áreas, y es la primera entonces que se propone, la propone este señor Johann Gustav Droysen, para una disciplina que ni Comte ni ninguno había podido hacer meter en el método científico positivista, que era la historia. Decían, marica, pero ¿cómo? Todo está quedando grabado. Hueva, ¿cómo es que la historia investiga? No logramos reducir el método de la investigación histórica al método positivista. Y entonces este señor dice que la manifestación de algo singular, algo único, es comprendido, es el otro término alemán, Verstanden, como una manifestación o expresión de lo interior en cuanto se retrotrae a la parte interna del ser humano. El ser humano expresa su interioridad mediante manifestaciones sensibles, como cuando hacemos una entrevista a profundidad y yo tengo que poder detectar con la hermenéutica esas singularidades que esa persona, hecho, suceso. Más adelante veremos que se puede hacer la hermenéutica de una pintura, la hermenéutica de una película, la hermenéutica de una obra de teatro, es decir, todo es susceptible de ser interpretado con el método que este señor desarrolla para la historia. Entonces aquí sale la primera gran contendora, que nos dice que no captar en una manifestación, conducta, hecho histórico-social esa dimensión interna singular equivale a no comprender. Es por eso que la historia será una de las primeras ciencias sociales en tener estatuto de cientificidad, porque logra decir, hijo de madre, aquí se investiga de otra manera. Y lo va a reforzar Wilhelm Dilthey en Alemania, vive entre 1833 y 1911, y que nos dice Dilthey que en las ciencias humanas, tanto el investigador como la realidad investigada pertenecen al mismo universo histórico, que es lo que les insistimos cuando les hablamos de métodos cualitativos. De hoy en 8 viene el profesor Alberto a continuar, digamos, esta sesión hablando ya de los métodos cualitativos. Entonces dice que el mundo cultural histórico del hombre, la unidad sujeto-objeto que permite la comprensión desde dentro de los fenómenos históricos sociales. Miren aquí cómo hay una gran diferencia con el positivismo. El positivismo solo se interesa por el objeto, objetiviza, cosifica. La hermenéutica le interesa la relación entre sujeto y objeto. Para las ciencias del espíritu, como la historia, va a haber hechos particulares. Entonces ustedes han visto tesis de grado, el movimiento de los artesanos en Santa Fe de Bogotá del año tal al año tal, y se ponen a estudiar y a sacar papeles y a entrevistar, y tienen un método propio para hacer emerger la individualidad de ese fenómeno que está pretendiendo explicar. Rechaza aceptar el modelo de explicación científica
triunfante en Occidente desde Galileo, vamos a empezar ya la recuperación de la tradición aristotélica a través de varios pensadores alemanes que no hay tiempo de dedicarles hoy aquí toda la clase, como Hegel, como Kant. La explicación científica consiste en procurar que entonces que esos fenómenos sean inteligibles o que yo los pueda entender teleológicamente, es decir, como causa de las causas, más que en determinar su predecibilidad a partir del conocimiento de sus causas eficientes, que es lo que hace la otra corriente. Y ya, como ya mencioné, veremos más adelante que como lo ha hecho bien y le ha funcionado, pues todavía sigue vigente. Cerramos el siglo XIX con dos discursos opuestos, tomados en este caso de la sociología. Del lado positivista, Emile Durkheim, con el libro Las reglas del método sociológico. La sociología estaba naciendo. Comte había dicho que la sociología se debía denominar física social y que tenía que ser usada con el método de las ciencias naturales. Si ustedes van a la Facultad de Sociología hoy y ven el plan curricular, verán que hay un énfasis marcado en los métodos cuantitativos. Uno dice, oh, ¿cómo? Uno siempre jura que los sociólogos son todos cualitativos, que son todos izquierdosos, y no, porque la sociología nace desde el método positivo y solo una rama, la de Weber y luego la de Marx, hablarán de la sociología comprensiva, de la sociología cualitativa. Lo mismo la psicología. Uno también juraría, no, los psicólogos deben ser los más cualitativos. No, son los más cuantitativos, todo lo miden. ¿Por qué? Porque necesitan poder argumentar frente al paradigma dominante, y si llegan sin la medida y sin el dato, el método dominante le dice, no se me arrime, si no trae los datos ni se me arrime. Entonces la psicología, una de las vertientes, hace psicometría, todo el tiempo está aplicando cuestionarios para medirnos, para tratar de ponerse a la altura del paradigma dominante. Pasemos a la segunda fase de la polémica, está en el libro, tal cual el racionalismo crítico del lado positivista, platónico, frente a la teoría crítica, heredera del pensamiento de Marx y de Freud y parada en la tradición aristotélica. Como ven en la clase, lo que he hecho es ir narrando en paralelo las dos tradiciones para que más adelante, en el desempleo posterior al grado o en las noches de rural largas, digan, uy, voy a volver a mirar la lectura esa de epistemología, despistemología, le decimos nosotros, decíamos en la maestría. Entonces, básicamente se ubica en el periodo de las dos guerras mundiales y asistimos a un resurgimiento de la lógica. La lógica matemática había nacido hacía mucho rato, pero se había ocultado, eclipsado, y emerge de nuevo en el 1850 y va a configurar una rama del positivismo que es el positivismo lógico. Se desarrolla otra escuela que es el neopositivismo, o sea, estamos con Comte pero le vamos a hacer algunos ajusticos, somos neopositivistas, que se conforman en lo que se llama el círculo de Viena, con el principal exponente, que está en la lectura, Rudolf Carnap. Filosofía analítica, y postulan ellos que únicamente los enunciados sometidos a la lógica y de nuevo a la verificación empírica pueden ser calificadas de científicos. Por ello, Juan Diego cambia de posición. Científico es aquel que trabaje con dos pilares. Cambia de posición para que no te duermas. Yo lo vi en libros. La teoría de la relación lógico-matemática y la verificación empírica. La ventaja que tengo yo trasnochado con churrias de los nervios de la clase es que estoy de pie y no me caigo porque estoy muerto de sueño. Cuando estén en clase y les está dando sueño, jálense un pelo donde más les duele, en la nuca. Ay, dejen acabar. Uno se jalan esos pelitos y marica es como llegar hasta allá, son largos. Uno siente el dolor. Entonces, eso sí, pero despiértenme a los vecinos, a Juan Diego. Para Carnap, entonces hay dos propuestas bastante duras. Énfasis en superar la pseudociencia mediante el análisis lógico del lenguaje. Carnap llegó a proponer que se hablara un único lenguaje, el lenguaje hablado y el escrito, un único lenguaje universal. No lo logró, no le comieron ese cuento. Y segundo, comprobación y verificación empírica de todas las afirmaciones,
tendrá por verdadero lo que sea objetivo, es decir, capaz de ser sometido a la observación directa y comprobación mediante experimentos. Esa segunda afirmación es muy delicada, porque si yo quiero verificar todo lo que sucede en la vida cotidiana, yo tendría casi que repetir la vida cotidiana toda. Entonces, por este camino, muy poco del pensamiento filosófico y de las ciencias humanas quedaría en pie, porque yo no puedo ir a verificar mediante experimentos las singularidades o las peculiaridades de grupos humanos, etcétera, etcétera. Aparece este personaje que es muy mencionado, como dirían mis tías de Medellín, muy mentado, Karl Raimund Popper, austríaco, pero este se nacionaliza británico, 1902-1994. Arremete desde dentro, Marcelo, arremete desde dentro del mismo positivismo contra el positivismo lógico y dice: necesitamos proponer algo más drástico, un criticismo racional o racionalismo crítico. La pretensión de verificar empíricamente todo enunciado conduciría, perdón, acá no lo corregí, a la muerte de la ciencia. Ya que no se pueden comprobar todas las hipótesis científicas, Popper dice: no vamos a ser tan pendejas y pendejos de ir a verificar, por ejemplo, todo el cobre es un buen conductor. A la luz del positivismo, yo tendría que ir a todo el mundo y verificar con un experimento que cada pedacito de cobre es conductor. Entonces Popper dice: no sirve esa manera de entender el mundo, y él voltea la cuestión de la siguiente manera. Dice: lo que debemos hacer ahora no es la verificación, sino algo que creo que no es castizo y por eso lo escribí ahí bien, la falsación o la falsificación en el buen español o castellano. Si la hipótesis resiste los intentos de falsificarla, será aceptada, él aclara, provisionalmente, mientras no llegue algún gallito o alguna gallina brava y diga: vea, aquí tengo la prueba de que puede falsificar esa hipótesis. Por eso, entonces, después de Popper, la ciencia deja de ser un saber absolutamente seguro